Estamos en comunicación con el señor Carlos Gol, quien es presidente de la Confederación Argentina de Comercio de Hidrocarburos y Afines. Carlos, muchas gracias por esta comunicación con Medios Estrategias del Chaco. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. Bien, queríamos hablar justamente con usted en función de la importancia de esta entidad a nivel nacional y la situación actual en cuanto a la venta de combustible. Ha habido un nuevo incremento en el precio de los mismos el último fin de semana, que seguramente va a repercutir en los actuales niveles de venta. Arranquemos por ahí. ¿Cómo están los niveles de venta de combustibles en el país? Bueno, imagínense que transitar este escenario de pandemia no fue ni sigue siendo nada fácil para nuestro sector. En los primeros meses de cuarentena sufrimos una pérdida muy importante de ventas, no pudiendo superar el 15-20% de lo que era el volumen anterior al inicio de la cuarentena. Eso se fue recuperando lentamente durante los meses siguientes hasta llegar a un punto máximo en el mes de julio, donde el promedio de ventas a nivel país se situó alrededor de un 70%, pero lamentablemente en el mes de agosto y en lo que va del mes de septiembre, por nuevas restricciones de circulación que se han impuesto en la mayoría de las zonas del país, las ventas nuevamente empezaron a caer. Y hoy podríamos decir que no sobrepasa el 50, el 55% del volumen que se comercializaba antes del inicio de la cuarentena. Ujú. Esa Cla- es la situación que hoy vive el sector. Claro, una situación sin duda complicada que también tiene la complejidad de entender el movimiento de los precios en función también de variables que escapan incluso a la situación de la pandemia, como puede ser el precio del barril de crudo, la situación de los impuestos internos también, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Ya nosotros sabíamos, y creo que la gente en general lo sabía también, que el precio del combustible a nivel nacional se encontraba bastante rezagado. Venimos de un periodo de congelamiento de prácticamente un año, en contrapunto con lo que sucedió o lo que sucede con el resto de cualquier otro artículo o elemento de la economía, Ujú. que, cuyo ritmo creciente de precios no ha cesado. Nosotros venimos de ese periodo de congelamiento y en los últimos 2 meses, más precisamente el 19 de agosto y ahora el 19 de septiembre, se han producido dos incrementos que sumados implican un 8%. Por supuesto que eso ayuda a recomponer en algo la rentabilidad del sector, pero lejos de que esto sea un remedio definitivo. Hoy no deja de ser un paliativo, en ¿Por buena qué un hora obviamente. paliativo? O sea, ¿cuánto más está rezagado en porcentaje el precio del valor de los combustibles según ustedes creen? Y hoy, de acuerdo a cálculos que nos transmiten las distintas compañías petroleras, todavía existe no menos de un 5% de rezago. Ajá. Se cree que eso debería actualizarse antes de fin de año, si también tomamos en cuenta algunas declaraciones que la semana pasada efectuó el CEO de YPF cuando habló de algunos puntos básicos que debía avanzar en el plan futuro de la compañía. Ujú. Pero bueno, te repito, esos son puntos o decisiones que no pasan por la estación de servicios propiamente dicha, sino que se definen a un rango superior, más precisamente de las compañías petroleras y del gobierno.
Claro, pero muchas veces antes de la pandemia se discutía sobre los precios en función también de las regiones, de lo que tiene que ver con el traslado, de un montón de cosas que el país se debía en cuanto a infraestructura para poder bajar esos costos del traslado de combustible. La pandemia vino a modificar buena parte de todo eso y hoy por hoy ustedes están ante el desafío de la pospandemia. ¿Cómo ves ese panorama posterior, Carlos? Y se lo ve complicado, como sucede en la mayoría yo calculo que en la mayoría de las actividades se lo ve de la misma forma. Primero está el primer punto o el primer objetivo de tener que recuperar el volumen, que no sabemos precisamente cuándo se va a dar, y a partir de allí encarar el desafío de que con esa paulatina recuperación de volumen, cómo hacer frente a todo el tiempo que se perdió. Porque hoy la mayoría de las estaciones de servicio están trabajando por debajo del punto crítico y por debajo del punto de equilibrio. Y se subsiste echando mano a cualquier tipo de herramienta, llámese ATP, artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo. Muchas lo hacen difiriendo pago de impuestos o no pagando inclusive. Entonces mirar a futuro y hacer un presagio resulta muy difícil. Son cuestiones que se irán resolviendo con el tiempo y a medida que este volumen de ventas se pueda ir recuperando. Claro, es evidente que para lograr certeza o conseguir las certezas no queda otra que ir caminando y mirando el día a día, semana a semana de este sector, en función de todos Así estos es. factores que entran en juego. Carlos, yo te agradezco estos minutos para Medios y Estrategias y seguramente la invitación es para seguir haciendo ese camino cotidianamente y viendo todo lo que tiene que ver con el comercio de hidrocarburos y afines. Muchísimas gracias. No, por favor, al contrario. Muchas gracias y que sigan muy bien.